Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, igual al Padre, igual a Dios, pero igual también al ser humano. Y así los padres de la Iglesia han promovido concilios, ¿no? Y han creado, escrito los dogmas. Los dogmas no son diferentes al fundamento bíblico, sino son un lenguaje, diríamos, como para explicar a la gente demasiado intelectual, ¿no? A los filósofos. Entonces, ahí están los padres de la Iglesia. También no vamos a olvidar la conversión de Constantino. Este emperador que era, diremos, una serie de emperadores que perseguían a los cristianos. Pero la madre de Constantino fue una cristiana y realmente oraba por la conversión de su hijo emperador. Y Constantino tuvo un sueño, ¿no? Que ganaría una batalla llevando en su bandera, diríamos, un signo de Cristo, y en el puente Milvio ganó esa batalla. Entonces él se convirtió al cristianismo. Y aunque se bautizó el día de su muerte, él ya había promovido que ya no se persigue más a los cristianos. El 303, el edicto de Milán, ojalá que también se acuerden, ¿no? Que es un edicto que da libertad religiosa. Y el 380 con Teodosio se da que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Son detalles de la historia primitiva demasiado importantes. Ahora, si por ejemplo pensamos en la Edad ya media, esta conversión de Constantino y esta, diríamos, oficialización del cristianismo en Roma, el 380, inicia otra nueva etapa del cristianismo, donde ya los cristianos no son perseguidos, sino más bien muchos emperadores se van convirtiendo y el cristianismo se vuelve una religión imperial. De ahí vienen las grandes basílicas, San Pedro, ¿no? Seguramente ustedes ven en algún video cuando se presenta el Papa León XIV, San Pedro es imponente. Es una época donde el cristianismo ha alcanzado un auge económico, un auge de poder, ¿no? Y el Papa viene a ser más importante que el rey, que los emperadores, y los obispos lo mismo, ¿no? Por eso sus trajes tan elegantes, vienen los cardenales, ¿no? Evidentemente, la Iglesia empieza a empoderarse, empieza a, ¿cómo se dice?, difundirse por todo lado. Está, por ejemplo, en Constantinopla, ¿no? El emperador también le da su nombre, de Constantino viene Constantinopla, de ahí viene la Iglesia de Oriente y Occidente. Estoy hablando todo, tal vez no nuestra realidad, pero sí la realidad en la que el cristianismo en un primer momento se expandió. Ahora bien, evidentemente la Iglesia imperial, la Iglesia medieval fue muy poderosa, pero surgieron lo que se llama las órdenes mendicantes, es decir, también los monjes como San Benito, San Basilio Magno, que al principio decían, no, yo no me voy a empoderar de esa forma. Cristo era una persona pobre, nació en un pesebre, no puedo alejarme yo de esa realidad de pobreza. Entonces, muchos rechazaron esta iglesia imperial poderosa y se fueron al desierto. San Jerónimo, por ejemplo, se fue al desierto a traducir la Biblia, la Vulgata latina. San Basilio Magno fue una figura importantísima. Él decía, por ejemplo, si tú tienes dos túnicas, una le pertenece al hermano, le estás robando. Eran personas muy radicales con la enseñanza de Cristo. Entonces, estas órdenes mendicantes, órdenes que primero eran personas solas que se iban al desierto, pero luego con San Benito se empezaron a reunir en comunidades, ¿no? De ahí vienen los monjes, de ahí viene la regla de San Benito, orad y laborad, etcétera, etcétera. O sea,
como esta iglesia imperial, donde estaban los grandes obispos, cardenales, pero también esta iglesia, diríamos, que renunció a la riqueza y que dieron origen a las comunidades religiosas. De ahí viene que las religiosas, las hermanitas, los sacerdotes, renuncien a todo y dediquen su vida a Dios, ¿no? Bueno, no olvidar esta dimensión de la iglesia, sobre todo, diríamos, en pobreza, ¿ya? Y a pesar que hay, si ustedes a veces leen el internet y ven una mirada negativa de la época medieval, porque dicen, ¿no? Es que era el dominio de esta iglesia imperial, no había libertad, quien no se bautizaba estaba fuera, había que bautizarse para ser parte de la cultura, ¿no? Es una época oscurantista, dicen muchos. Sin embargo, cuando uno lee la historia con honestidad, se va a dar cuenta que la época medieval es una época de grandes, diríamos, creaciones, no solamente artísticas, sino que escribieron los grandes libros, ¿no? Los monjes que habían renunciado al mundo, encerrados en sus monasterios, escribían a mano, traducían la Biblia, dejaron grandes bibliotecas, ¿no? Que en muchas ocasiones fueron destruidas, quemadas. Sin embargo, ya en la época moderna se retoma todo eso, ¿sí? Entonces, no olviden estas dos bases, ¿ok? Ojalá no lo olviden porque si no va a ser difícil entender esta época que es la que vamos ahora a ver, la época moderna, ¿sí? ¿Alguien por cultura general, por historia que haya llevado en el colegio, sabe por qué se llama época moderna? ¿Quién me puede decir? Porque decimos, ¿no? De la época primitiva hubo una bisagra, así como una puertita que se abre y llegó la época medieval. Hay otra bisagra para la época moderna. ¿Cuál será esa bisagra? ¿Qué habrá pasado para un cambio de época? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué estudian en el colegio? Historia. ¿Qué sería a nivel de historia la época moderna? Porque la historia de la iglesia sigue la forma de la historia universal, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las características? No me digan que se han aplazado en historia, sí. Una época de grandes transformaciones de la sociedad y sobre todo de la iglesia, ¿no? Le daré el micrófono para que le oiga. Las grandes transformaciones que existen en esta época moderna, ¿no? Por eso el cambio que existe, se moderniza, es, digamos, la cristianización de América, África, por ejemplo. Es un detalle, Sí, es un ¿no? tema súper importante lo que está diciendo, las misiones. Las misiones que vienen y se asentan en este tipo de situaciones. Creo que es una época realmente de mayor apertura, digamos, como iglesia también, porque yo creo que la iglesia, como usted decía, en el estado anterior, sí se cerraba mucho. Y aquí empiezan a abrirse, digamos, las conciliaciones empiezan ahí. Y empiezan a ver, como usted decía inicialmente, a esas reuniones que abren mejor la visión que debe tener un católico. Ok, muchas gracias. Hubo algo que ayudó a esta apertura. ¿Quién me dice? ¿Qué pasó? Bien, diríamos, tendríamos que también recordar, ¿no? La creación de la imprenta. Estos de los monjes que escribían a mano en papeles así como de cuero, ¿no? De animales, etcétera, que eran rollos al inicio, pero luego fueron como libros cosidos en cuero. Con la imprenta empezaron a cambiar, ya era papel, ¿no? Y eran libros. Entonces la creación de la imprenta ayudó mucho. 1, 2. La creación, por ejemplo, o el invento de las máquinas a vapor. Por eso Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo en la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no ve?
que es una carabela, que es un barco a vapor con velas, ¿no? Que les permiten a ellos darse cuenta que el mundo no acababa ahí, sino que había habido, por eso le llaman un nuevo mundo. Entonces, segundo punto, ¿no? La creación de la imprenta, la creación de estas máquinas a vapor. Tercero, también, por ejemplo, lo que se ha llamado la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Todo esto que los monjes hicieron y que tenían en sus bibliotecas y que lo hacían a mano, pintaban, etcétera, se volvió lo que se llama la enciclopedia, que grandes estudiosos, gracias a la imprenta, empezaron a tratar todas las ciencias, la física, la química, la biología, la filosofía, la teología. Entonces empezaron como, imagínense una biblioteca, empezaron a ordenar. Ahora ya no hay estos promotores de enciclopedias, ¿no? Antes habían, venían a tu casa y te decían, le vendo la enciclopedia Océano o la enciclopedia Billiken, ¿no? Y por lo menos en mi casa yo tengo un montón de enciclopedias. ¿Por qué? Porque lo promovían. Ahora el internet, quiero saber esto, ya te sale, ¿no? Y ya ni siquiera leemos a veces. Pero una bisagra para que haya existido la Edad Moderna es la enciclopedia, la ilustración. Por otro lado, fíjense, este punto es importante, lo vamos a ver aquí en lo que escribe, pero en la Edad Media, el centro, diríamos, de gravitación del mundo, todo giraba, el mundo giraba en torno a Dios, a este Dios trinitario que promovía la Iglesia católica. Sin embargo, en la Edad Moderna, el centro en el cual gira todo es el ser humano. Ya no es Dios, es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se dio cuenta que tiene inteligencia, que tiene razón y que es capaz de grandes descubrimientos, porque la imprenta, el vapor es gracias a la inteligencia. No olviden Leonardo da Vinci, no olviden Galileo Galilei, estos grandes personajes que ahora ya no nos gusta aburrirnos, ¿no? El WhatsApp, todo estamos ahí. Pero estas personas se sentaban y decían, ¿por qué cae esta manzana? La ley de la gravedad, ¿no? ¿Qué pasa con un rayo? Produce electricidad. Y entonces eran observadores, eran gente inteligente. Se dio cuenta que su razón y con su razón podían lograr maravillas. Entonces, el centro de gravitación ya no es Dios o la iglesia, sino el ser humano. Por tanto, también la ciencia, ¿sí? Y desde esta mirada de la edad moderna hacia atrás a la edad medieval, por eso le llaman época oscurantista. ¿Por qué? Porque estos intelectuales decían, bueno, si la iglesia dice, la Biblia dice la tierra no se mueve porque está cimentada en dos pilares y Dios está sentado ahí y Jesucristo a su derecha, qué tontos, la tierra se mueve. No olviden que también la iglesia condenó a Galileo Galilei por afirmar eso. Y cuando lo estaban matando decía, pero se mueve, ¿no? No me van a decir a mí que no se mueve. Bueno, esta es la época, por favor no se olviden, la época de la edad moderna, ¿ya? Voy a pasar así, ¿no? Sí. Bueno, y miren, yo sé que estas noches uno no alcanza a dar todo, ¿ya? Porque si me escuchan hablar, yo como loro puedo hablar. Tengo que delimitar, ¿no? De todas formas, yo siempre le dejo a Ronald las presentaciones. Así que si algo no alcanzo, por iniciativa propia, les invito a repasar, ¿ok? Estas diapositivas, porque a veces uno en la explicación no alcanza. Bueno, ¿qué temas trata la Edad Moderna? El Renacimiento y la Reforma,
La reforma o contrarreforma católica, ya les estaré explicando que toca el siglo XVII, que es un siglo que aquí no lo he explicado demasiado porque es complicado, el nacimiento de corrientes, etcétera. Sin embargo, es importante, diríamos, este siglo XVII, luego la Iglesia durante la Ilustración y la Revolución Francesa y la Iglesia, ¿ya? Que nosotros en Bolivia tenemos mucho de la Revolución Francesa, aunque no creamos en nuestras épocas históricas, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? Lo manejaba mucho Bolívar, Sucre, que son hijos de la Revolución Francesa, y que justamente nosotros que éramos un país colonia de España, con estos personajes logramos liberarnos, ¿no? De esa colonización. Bueno, todo esto es lo que trata la Edad Moderna. Y luego vendría la Edad Contemporánea, que trataré de hacerlo después de la pausa, ¿no? Pero la Edad Contemporánea son los siglos XIX y XX, obviamente hasta nuestros días, ¿ok? Ahí ya no he puesto el siglo XXI, pero sí incluye el siglo XXI, es decir, tendríamos que seguir hablando de aquí se habla hasta Juan Pablo II, pero habría que hablar de Benedicto XVI, hablar del Papa Francisco y hablar incluso de León XIV, porque todo eso es historia de la Iglesia. Pero aquí, por el tiempo, vamos a poder hablar del Concilio Vaticano II y el modernismo. La Primera Guerra Mundial está un poco cambiado, perdón por la premura. Primero es Primera Guerra Mundial, el pontificado de Benedicto XV, la Segunda Guerra Mundial, el pontificado de Pío XII, luego viene el Vaticano I y luego viene el Vaticano II y el post-Vaticano hasta nuestros días, ¿ya? Entonces son temas que abarcan estas historias, ¿no? Bueno, un poquito ya les he dicho de estas cosas, pero ahora de una forma un poco ordenada, ¿no? El Renacimiento y la Reforma. Las novedades que ofreció la modernidad fueron muchas: descubrimientos científicos, inventos, aparición de grandes espacios geográficos definidos políticamente, predominio de ideologías de sentido liberal más que corporativo, interpretación de la naturaleza desde el experimento y la inducción, entre otras. En otras palabras, es una época de grandes descubrimientos. Y no solo a nivel, diríamos, científico, no solo, sino también aquí ideologías, ¿ya? Ideologías de sentido liberal. Repito, un inicio para estas ideologías no solo es el modernismo y grandes pensadores que se dieron cuenta que con su razón podían descubrir muchas cosas, sino también ideologías políticas, ¿no? Que provocaron la Revolución Francesa e incluso también provocaron el ateísmo, el racionalismo, ¿no? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la masonería. ¿Conocen qué es la masonería? La masonería, por ejemplo, es como una corriente no solo política, sociopolítica, sino también, entre comillas, que trata el tema religioso y opina que la deidad para los masones es su propia razón, ¿ya? Y esto influyó mucho en las políticas de los países, ¿no? Entonces, es toda una serie de detalles de esta historia. Dice, se dio un gran crecimiento de la población en los países europeos, sobre todo de Occidente, con transformaciones significativas en el mundo rural. Hubo un gran aumento de la riqueza que eleva el nivel de vida, predominio de la razón y de la inteligencia. Todo ello dio lugar al Renacimiento, que supuso una apertura a lo nuevo. De ahí viene etimológicamente la palabra renacimiento. Es como si estuvieran renaciendo, como si hasta la Edad Media no se hubieran dado cuenta que el ser humano es capaz de todo
El Renacimiento tiene personajes muy, muy interesantes como, repito, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿no? Todos aquellos que influyeron en el arte cristiano, ¿no? Y que incluso a nivel de arte tuvieron sus escuelas, ¿no? Escuelas de arte, por decir el barroco, ¿no? El barroco mestizo luego vino aquí y todo promovido incluso por la iglesia cuando la iglesia se dio cuenta que también este arte le podía ayudar a poder difundir el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes saben, pero en Bolivia, así un poquito entre paréntesis, tenemos unas iglesias en el campo, no sé si conocen Caquiaviri, aquí por Viacha se va, le llaman la Capilla Sixtina, como también hay otra también, que ahorita se me ha ido el nombre, ¿no? Curahuara de Carangas. Son iglesias donde los muros están pintados con toda la idea de las postrimerías, el infierno, el cielo, el purgatorio, la historia de salvación, la vida, muerte de Jesús. Son pinturas en la pared, ¿no? Son frescos, se dice en italiano, affreschi, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque los misioneros que vinieron al Nuevo Mundo no conocían el idioma aymara ni quechua. Entonces se pusieron a pintar las capillas para explicar a la gente a través de dibujos. Esto en arte se llama la Biblia Pauperum, que quiere decir la Biblia de los pobres, de los que todavía no, diríamos, no comprendían el idioma español y los españoles menos comprendían el idioma aymara, entonces a través de imágenes podían catequizar. Y eso también pasó en Roma, no es que no, también en Roma había gente que no sabía leer ni escribir, y ya en Roma, en Europa, también hacían las iglesias con imágenes para explicar el misterio de fe, ¿no? Por otro lado, dice, una nueva visión del hombre y la naturaleza, esto es, la renovación del hombre y de su mundo. El descubrimiento de culturas milenarias desconocidas por Europa. Primero África, Asia y luego América, con lo que hemos dicho, ¿no? Estos viajes realizados por gente incluso muy católica. Dicen que Cristóbal Colón era un católico porque en el fondo todos los europeos en esa época eran cristianos católicos, ¿no? Lo mismo los que fueron a Asia, lo mismo a África, Asia fueron jesuitas, ¿no? Que trataron de entender el idioma, querían convertir a la gente. Luego, la mentalidad de la cristiandad medieval se diluyó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir cristiandad medieval? Esto es un concepto bien importante de saber. Cristiandad es diferente de cristianismo. Cristiandad significa que toda la cultura europea, ¿no? Por ejemplo, el idioma, el latín se impuso, ¿no? Las formas de vestirse, de comer, de pensar, estaban unidas al cristianismo. A esa unión entre cristianismo y cultura europea se le llama cristiandad, ¿sí? De hecho, nosotros hemos sido colonizados por gente de España, por eso hablamos español. En otros lugares fueron colonizados por franceses, hablan francés. En otro lado fueron colonizados por ingleses, hablan inglés. Pero todo tiene raíz latina, todo tiene raíz del latín. El francés, el alemán, ¿no? Todo tiene raíz latina. A nosotros nos llegó el español. A eso se refiere que la mentalidad de la cristiandad medieval se diluyó. ¿Por qué? Porque empezaron a conocer otras culturas. Empezaron a conocer a Asia y Asia había sido todo un mundo, ¿no? Y América también. Si bien para los primeros españoles misioneros que venían aquí, nuestras culturas eran medio retrasadas, qué sé yo, después
reconocieron que eran grandes imperios, ¿no? Los incas, los aymaras, las construcciones que hicieron, a tal punto que muchos misioneros cuando llegaron a América dijeron, compararon a la cultura inca y aymara con la cultura romana. ¿Por qué? Porque los caminos de los incas eran tan perfectos como los romanos. Sus edificaciones eran totalmente perfectas, pero les costó reconocer. Bueno, después dice, los cambios en los sistemas económicos, políticos y culturales en Europa fueron enormes. Decíamos, ¿no? Este nacimiento del liberalismo que dio origen al capitalismo y que luego también por contraposición dio origen al socialismo o al comunismo de Karl Marx, ¿no es cierto? Entonces, también ahí surgen las ideologías que influyen en nuestra realidad. Hasta ahorita nosotros hablamos del socialismo, del capitalismo, del liberalismo, todo tiene su origen ahí, ¿no? Bueno, ahí no leo lo que está ahí abajito, pero pasaremos nomás. Renacimiento y Reforma, siglo XVI. Aquí nuevamente, ¿no? Vamos a subrayar que no todo fue fácil, ¿no? Que todo, o sea, la palabra crisis es una palabra bien importante porque la crisis provoca cambios, ¿no? Cuando un joven, diremos, está en crisis y se deja caer, no está entendiendo que esa crisis le tiene que ayudar a cambiar, a mejorar, ¿no? Y no a cerrarse en su cuarto o en su cama llorando. Bueno, todo cambio genera una crisis. Por eso aquí dice contexto de crisis generalizada. Durante los siglos XIV y XV, Europa vivió una profunda crisis política, social e institucional. En el ámbito eclesial, la Iglesia Católica sufría por la mundanización de los papas, la ignorancia del bajo clero, un escolasticismo estéril y un alejamiento de la Biblia. Además, la espiritualidad de la época estaba marcada por el miedo al demonio, la obsesión por el pecado y la banalización de las indulgencias. A ver, les explico un poquito. Les había dicho que la Iglesia adquirió mucho poder. Los papas, los obispos, los cardenales eran casi emperadores. La organización de la Iglesia todavía no estaba como está hoy. Por ejemplo, muchos de los obispos y demás tenían hijos y heredaban sus títulos, sus riquezas a sus hijos, ¿no? Entonces esto provocaba mucho desorden y además que no había, diríamos, se dispararon en su forma de vida, etc. Y por otro lado, diremos, este alejamiento de la Biblia, ¿no? Se ocuparon más del poder que de la Sagrada Escritura, de los principios cristianos, etc. Por otro lado, en la Edad Media, con Dante Alighieri, se enseñó que el más allá estaba el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces, si te portas bien, irás al cielo, si te portas mal, te dejas tentar con el demonio, etcétera, te irás al infierno. Y si eres tibio, te irás al purgatorio. Por tanto, eso dominaba en la Edad Media, ¿no? El temor al demonio, etcétera. Y por otro lado, esto que les he dicho al inicio, de que cuando los mártires derramaban sangre y sus hermanos que los veían morir recogían su sangre y los ponían en urnas, en capillas, esto se volvió una costumbre, porque ya no, ya no recogían la sangre, sino también ya el hueso de San Antonio, la costilla de Santa Teresa, los cabellos, o sea, y estos los ponían en urnas, su calavera, y se peleaban por tener un pedacito de su vestido, un pedacito de su brazo. Y en Alemania, y esto les hablo en primera persona, porque he vivido ahí 6 años, y me llevaron donde Lutero cuestionó esta devoción, esta forma de culto. Había en los templos
que yo me admiraba, así manos incrustadas de diamantes en una urna, ¿no? En un altar. Y ahí decía la mano de Santa Brígida y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estas reliquias? A eso se le llama reliquias, que la gente ya era demasiado esa devoción a las reliquias. Pero por otro lado, había también una enseñanza de la iglesia que decía que si tú habías tenido un difunto y ese difunto no murió, diríamos, limpio de pecado, tú tenías que no solamente hacer misas, sino sacar tus riquezas y mientras el óbolo, es decir, la urnita de las limosnas, sonaba más, cha, 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 diríamos, por las monedas de oro, el alma subía al cielo más rápido. A esto se le llama compra y venta de indulgencias. Es decir, la gente rica que moría y sus parientes daban terrenos, daban su riqueza, con tal que los entierren en las catedrales, en un altar. ¿Se dan cuenta? Lutero mira esto y empieza a cuestionar. Lutero, ¿conocen, no? ¿Quién es Martín Lutero? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir así para que yo no hable como loro todo el rato? ¿Quién conoce a Martín Lutero? Nadie, así espontáneamente, por conocimiento general. ¿Qué cosita ven en el internet? Esas cositas deben ver. Es interesante. Bueno, Martín Lutero era un monje agustino, era un monje agustino, seguidor de San Agustín, que él, ¿saben cuál fue su crisis existencial? Él decía, yo todo el tiempo me azoto, ¿no? Para liberarme del pecado, hago penitencia, ayuno, pero sigo pecando, sigo teniendo malos pensamientos. Y se lanzó a ir a Roma. Y en Roma vio esto de las reliquias por todo lado. Y cuando subía, en Roma hay una escalinata que se dice que fue la escalinata que subió Jesús para ser juzgado. Ahí arriba había como mercaderes, ¿no? Que estaban viniendo a ver tu difunto, ya pones tanto, así como un banco, ¿sí? Entonces Lutero dijo, ¿y esto me va a salvar? Cuestionó la compra y venta de indulgencias, la veneración a las reliquias, ¿no? Y entonces entró en crisis y empezó a, diremos, se encerró porque ya estaban, diremos, las autoridades eclesiásticas ya lo estaban también cuestionando. Oye, no cuestiones nuestros ritos, nuestras costumbres, ¿no? Pero él empezó a cuestionar. ¿Y qué pasó? Que ya lo estaban persiguiendo y él se metió se encerró y, por ejemplo, tradujo la Biblia al alemán. De ahí viene que el idioma alemán, gracias a Lutero, desarrolló mucho, ¿no? Pero por otro lado, en esta crisis de cuestionamiento, cuando volvió a su país, Alemania, pegó en una de las catedrales en Wittenberg, si no me equivoco, sus 99 tesis, donde cuestionaba muchas cosas de la Iglesia Católica. Entonces, claro, esto escandalizó no solamente al Papa, sino a muchos obispos y empezaron a perseguirlo, ¿no? Tuvo que ser ocultado y uno de los príncipes, un emperador muy, diríamos, poderoso, lo ocultó, lo cobijó para que no sea atrapado. Pero finalmente, todas sus ideas, gracias a la imprenta, se fueron difundiendo. Y entonces surgieron seguidores suyos, ¿sí? Y sin embargo, bueno, todo eso viene de estas palabras, ¿no? Indulgencias, miedo al demonio, obsesión del pecado, porque además algo que lo tranquilizó a Lutero fue una lectura que él hizo de Pablo a los romanos, que decía, ¿no? Solo la fe salva, no las obras, sino la fe. Y entonces él se dio cuenta que todas estas enseñanzas del pecado, de las indulgencias, no eran bíblicas, no estaban en la Biblia, y por eso él dijo,
la sola fe, la sola escritura y la sola gracia, ¿ya? Esos son los principios del protestantismo, iniciado por Lutero, que empezó a protestar, ¿sí? Bueno, dice el Renacimiento y el retorno a las fuentes. Paralelamente, el Renacimiento trajo consigo una renovación cultural y científica, impulsada en gran medida por la invención de la imprenta. Esto permitió la libre difusión de los textos de la antigüedad y de la Biblia, lo que motivó a muchos intelectuales y religiosos a buscar una purificación de la Iglesia de los elementos negativos acumulados durante siglos. Entonces, por ejemplo, se empezaron a difundir estas ideas, estos cuestionamientos o pensamientos de filósofos, mucha cultura. Y entonces la gente empezó a cuestionar y decir, bueno, la Iglesia nos enseña esto, pero la lógica, la razón nos dice esto otro, ¿no? Y eso ayudó un poco a liberarse. Por otro lado, esto de la reforma, a lo que hizo Lutero se le llama la reforma o el protestantismo, ¿ya? Dice la reforma y el inicio de la modernidad, porque la reforma, así como hemos dicho, la ilustración, el triunfo de la razón, la centralidad del ser humano, la creación de la imprenta, los inventos como el vapor, etc. También la reforma es como esa bisagra que da inicio a la modernidad. Y dice, caracterizada por el individualismo y el ascenso de la burguesía y el capitalismo. Más que un hecho estrictamente protestante, fue un movimiento progresivo que afectó a toda la cristiandad. Mientras que la teología católica adoptó una postura de rechazo a la modernidad y de restauración medieval, la teología protestante propició una profunda ruptura doctrinal y política en Europa. Esto es bien importante. Lutero no tenía esa intención de que, diremos, sus ideas cuestionadoras a la Iglesia provocaran toda una revolución, pero lo hizo porque la gente empezó a leer sus ideas y se puso en contra de la Iglesia. Entonces, ¿cuál fue la actitud de la Iglesia? Empezó a quemar los libros que diríamos, la enciclopedia había producido y se dio unas peleas campales. Lutero sale y empieza a llorar porque dice, yo no quería provocar esto, pero no había vuelta atrás, porque empezaron a surgir otros líderes como Calvino, Zwinglio, ¿no? Que son, diríamos, estos seguidores de Lutero que luego hicieron otras reformas, otros criterios que ya no iban acorde con la Iglesia Católica. Dice, el papel de Martín Lutero y otros reformadores. El monje agustino Martín Lutero actuó como el gran catalizador de la reforma al encontrar la paz espiritual en la premisa de que el justo se salva por la fe, la sola fide y la sola fe. En 1517 publicó sus 95 tesis contra las indulgencias, lo que desató una masiva protesta antirromana. Lutero, junto a otros reformadores como Zwinglio y Calvino, terminó rompiendo con Roma al defender la libre interpretación de la Biblia, el derecho de los clérigos al matrimonio y el sacerdocio universal, donde todos los cristianos son iguales, distinguiéndose los pastores únicamente por su labor de servicio y predicación. Se dice que gracias a Lutero la Biblia llegó al pueblo, porque la Biblia estaba restringida a los monjes, a los religiosos, religiosas, ¿no? Diríamos, entre comillas, a una élite. La gente no conocía la Biblia e incluso dicen muchos que era un libro prohibido hasta el Vaticano II. Yo tengo una amiga, debe tener 87 años, que vivió antes del Vaticano II y ella dice que la Biblia estaba en el libro de libros prohibidos, en el índex, ¿no? Que no se podía leer la Biblia. Pero en el mundo protestante, Lutero lo puso al alcance de todos. Por eso también de ahí viene que en el mundo protestante se conozca más la Biblia que nosotros. Los protestantes te sacan en Juan 1, 5, 7, dice la, ¿no? Todito te repite. Nosotros por poco no sabemos qué dice el prólogo de Juan.
A ver, ¿qué dice el prólogo de Juan? O cómo inicia Marcos, el Evangelio de Marcos, o cómo inicia Mateo, ¿alguien sabe? No, no ve. Pues Lutero nos hubiera dado un cocacho, porque como cristianos católicos tenemos que conocer la Biblia, y mejor si es de memoria. Yo conozco algo por las clases que doy, ¿no? Y me gusta porque me parece que a veces aprendemos canciones absurdas y tontas, ¿no? Pero la Biblia y sus versículos no nos interesan. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, un pasaje que me encanta a mí porque doy Trinidad, ¿no? Gálatas 4:4 al 6, ¿qué dice? En la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y puso en nuestros corazones al Espíritu Santo para que podamos decir Abba Padre, ¿no? Es una cita trinitaria, etcétera, ¿no? Es decir, Lutero, si hubiéramos sido protestantes, nos habría exigido conocer la Sagrada Escritura. Ya están saliendo, trataremos de terminar. ¿Reforma o contrarreforma? La Iglesia Católica no se quedó en el silencio, sino que propuso el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se le ha llamado la contrarreforma católica y explica el movimiento católico del siglo XVI, ya que no fue una mera reacción pasiva o de resistencia al protestantismo, aunque existió un componente de oposición. La reforma católica representó un retorno al Evangelio y una etapa de gran creatividad espiritual y mística que comenzó incluso antes del Concilio de Trento. La convocatoria del Concilio de Trento, ante el clamor general por sanar los males de la Iglesia y tras varios intentos fallidos en concilios anteriores, el Papa Paulo III convocó en 1542 el 19º Concilio Ecuménico, el cual inició formalmente en 1545 en la ciudad de Trento, Italia, a propuesta de la curia papal y del emperador Carlos V. El concilio abordó de forma simultánea tanto la reforma eclesiástica como las precisiones doctrinales. Es aquí, y con eso termino, en este concilio donde, por ejemplo, se nos invita a la devoción a los santos, de ahí viene nuestra devoción a los santos. También se proponen los 7 sacramentos, porque antes había primero solo 3 y luego demás, y se dijo no, solo va a haber 7 sacramentos, etcétera, etcétera, ¿ya? Un concilio muy importante, Concilio de Trento. Bueno, ahí pararemos. Muy bien, gracias. Vamos al refrigerio entonces, por favor.